Esta inflamación va a permitir que haya fuga de líquido entre el intersticio y el espacio aéreo, ocasionando el cortocircuito. Después, la fase proliferativa es una fase celular donde el cuerpo responde a esta inflamación y existe proliferación de células epiteliales, recuperación de la función de la barrera y aquí puede haber retorno a la integridad celular y resorción ósea. Pero cuando no hay el retorno de esta integridad, entonces el paciente empieza a deteriorarse y incluso lo puede llevar a la muerte. Después la fase fibrótica, como lo comentaba, es inconsistente y aquí esto va a impactar directamente en la recuperación y la función que va a tener después este individuo, ya que si se produce una gran fibrosis, el paciente va a cursar con gran disfunción porque este colágeno no va a ser eliminado. Usualmente esta patogénesis está entre 2 y 3 semanas. La presentación es el inicio agudo de síntomas como disnea, taquipnea e hipoxemia en la mayoría de los pacientes. El resto de signos y síntomas van a estar asociados a la causa. Como ya lo comenté, la neumonía y la sepsis son las principales. Entonces, signos y síntomas de neumonía como tos, hipoxemia, dolor torácico, etc. Y de sepsis como lo es fiebre, ataque al estado general, etc. Dentro de su abordaje a todos los pacientes requerimos una biometría hemática con recuento celular y el diferencial para sospechar acerca de la etiología, una gasometría venosa con la cual vamos a cumplir con la definición de Berlín y la radiografía. Esos son los tres indispensables, pero se puede considerar tomografía desde el inicio o para después evaluar si hay presencia de complicaciones. La broncoscopía y el lavado bronquialveolar se pueden considerar si se sospechan de otra causa de neumonía típica que requiera de esto para su diagnóstico o cuando el paciente no muestra mejoría. Y en casos muy extremadamente selectos, se puede considerar la biopsia pulmonar para determinar determinar la causa, por ejemplo, pero esto si el paciente está lo suficientemente estable. Los péptidos natriuréticos se pueden usar para descartar la presencia de enfermedad cardíaca. Un BNP menor de 100 puede ser específico de síndrome de distrés respiratorio porque en teoría este BNP descarta que sea de origen cardíaco. Después, en el 2007, desde el 2007 se decía que un BNP menor a 200 y un punto de corte de más de 1200 nos pueden ayudar a diferenciar entre cardiogénico o no. Si es menos de 200, es no cardiogénico y 1200, cardiogénico. La radiografía de tórax nos puede ayudar tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento. Aquí vemos el ejemplo del mismo paciente, pero en diferentes días. La primera imagen es del día 1, la segunda del día 3 y la última del día 17. Entonces, vemos cómo recordemos en la fisiopatología cómo suele durar todas las fases. Un paciente pasa por todas las fases en aproximadamente 2 a 3 semanas. Entonces, vemos aquí el ejemplo de cómo el día 3 está más deteriorado y al día 17, pues ya prácticamente la recuperación. Toda quedó allí con un patrón reticular según la descripción. La tomografía computarizada puede ayudar a identificar las causas pulmonares y detectar las complicaciones. Y en el 2016 salió una corte donde se observó que la tomografía cambió el manejo en una cuarta parte de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Para el tratamiento, lo primero es tratar la causa.
tratar la neumonía, tratar la sepsis, tratar el trali, la pancreatitis o lo que sea que esté causando el síndrome respiratorio. Después, el pilar del tratamiento, la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es nada más mientras se resuelve la causa. Los objetivos son mantener el intercambio gaseoso, conservar la vida y evitar la lesión pulmonar inducida por el respirador. Aquí tengo algunos ejemplos de lesión pulmonar inducida por el respirador, que son barotrauma, es la lesión causada por la presión. El volutrauma es la lesión ocasionada por volúmenes excesivos. El biotrauma es cuando la respuesta inflamatoria sistémica provocada por las fuerzas de sellamiento a nivel pulmonar causa una respuesta inflamatoria que va a impactar a nivel sistémico, así como también en el pulmón. El traumatismo por atelectasia, que es el mal manejo del PIB, por ejemplo. Entonces el paciente se recluta y se desrecluta y entonces empieza a haber áreas de atelectasia que nos van a causar más espacio muerto. Y la lesión por hiperoxemia. Aquí a veces queda duda si esto provoca lesión, pero sabemos que la hiperoxemia a nivel sistémico o en el cerebro también nos puede afectar. Hay estrategias que nosotros mediante el ventilador podemos cuidar para evitar que haya estas lesiones. Por ejemplo, el volumen tidal. El volumen tidal en un paciente normal suele ser de 6 a 8. Se ha visto que entre menos, que volúmenes iguales o menores de 6 mililitros por kilo de peso predicho, disminuye el barotrauma y el volutrauma. Debemos de cuidar las presiones. La presión meseta debe de ser igual o menor a 30 centímetros de agua y mediante la gasometría podemos bueno, si el paciente tiene alteraciones del CO2, pero ya estamos en los límites de volumen y de presión, debemos ser conscientes que no tenemos por qué tener un pH o un PCO2 normal. O sea, también existe el término de hipercapnia permisiva, porque se ha visto que el no cuidar estos volúmenes y presiones, pues aumenta la mortalidad. Y luego, para prevenir el biotrauma, también lo mismo del volumen tidal bajo. Y en lugar de subir FiO2, titular la PIP. Los traumatismos por atelectasia, como ya la comentaba, era por el reclutamiento y el desreclutamiento. Entonces, desde un inicio debemos ajustar la PIP y no estarlo moviendo, o sea, dejarlo estable, y ya conforme vaya oxigenando el paciente más adelante les voy a decir cómo se ajusta. Para la hiperoxemia, llevar a las metas de PO2 principalmente con el aumento de PIB y no aumentar la FiO2 más del 60% de preferencia. Bueno, para el PIB, tenemos 6 reglas, 6 reglas que se ha visto que mejoran la mortalidad en los pacientes con SIRA, en especial con el ventilador, que son la regla de las 6 P's, que es la PIP, la posesión, la parálisis, el pinning, que es equilibrio hídrico, aquí es vasodilatadores, la P es por pulmonares, y la perfusión mediante otras herramientas. El primero es el PIP. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunas recomendaciones sobre el PIP. La posición prona
Se usa cuando la PAFI es menor a 150 y se ha visto que el uso de más en estos pacientes de más o igual a 16 horas al día disminuye la mortalidad en este 50%. La parálisis no se debe de dejar de rutina a todos los pacientes y se debe de considerar solo cuando haya sincronía, pero también hay que cuidar bien qué tipo de asincronía tenemos y ver si la sincronía puede mejorar mediante el ajuste del ventilador. A veces tenemos mal programada la sensibilidad, o el flujo o el tiempo inspiratorio, y o el volumen, y mediante modificaciones de esta podemos mejorar la sincronía, pero cuando no es así, debemos de considerar la parálisis. No es objetivo de esta charla, pero también se han estudiado diferentes relajantes musculares y, por ejemplo, se ha visto que el cisatracúrico suele ser mejor en estos pacientes. En cuanto al equilibrio hídrico, antes se basaban en la PVC, teniendo como objetivo una PVC entre 4 a 6 centímetros de agua. Esto en pacientes no ligúricos y normotensos. Se veía que, bueno, no tener esta PVC objetivo se asociaba a aumento de los días, llegar a esta PVC objetivo se asociaba el aumento de días sin respiración y días en unidad de cuidados intensivos, pero no impactaba en la mortalidad. Los vasodilatadores pulmonares, como el óxido nítrico inhalado y las prostaciclinas, aumentan la PAFI, pero no disminuyen la mortalidad ni los días en ventilador. Y en pacientes que no responden graves, se puede considerar el uso de por ejemplo, circulación con membrana extracorpórea, mientras se resuelve la causa. El ajuste de PIP es muy importante. No se encuentra ningún beneficio, solamente manejando el volumen tidal, y el ajuste de la PIP no se hace en función en este. Se debe aumentar la PIP usando las pruebas de distensibilidad, también evaluando el estado hemodinámico. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, debemos de usar el mínimo PIP posible, pero debemos de estar vigilando la presión meseta y la driving pressure. Podemos aumentar la PIP hasta que nuestra presión meseta empieza a aumentar. Si nosotros empezamos a aumentar el PIP y no aumenta nuestra presión meseta, esto sugiere que el paciente es reclutable. O sea, tenemos áreas que no están siendo bien ventiladas y podemos reclutarlo de esta forma. El aumento de la PIP también el aumento de la PIP lo podemos hacer mediante la saturación de oxígeno. O sea, debemos de tener una saturación objetivo entre 88 y 90. Entonces, en lugar de nosotros aumentar la FiO2, debemos de aumentar la PIP. Pero obviamente cuidando no aumentar la presión meseta a más de 30. Hay una forma muy sencilla que es mediante la tabla de la ARTSNET, que nos da una PIP específica para la FiO2 a la que tenemos al paciente. Pero bueno, lo que teóricamente es mejor es titular la PIP con base en las presiones. La presión meseta la podemos nosotros calcular o medir en el ventilador mediante una maniobra de presión inspiratoria. Esta presión inspiratoria debe de ser de 5 segundos, pero se ha visto que estas presiones están alteradas en los pacientes obesos. En general, lo mejor,
nos podemos valer del uso del balón esofágico para obtener las presiones reales o lo más cercano a la presión pleural y con eso hacer nuestros cálculos. Entonces, después de la presión meseta, hay otra presión que debemos de cuidar mucho, que es la presión de conducción o el driving pressure. Esta se saca mediante la presión meseta menos el PIB. El objetivo sería menos de 15. Se ha visto que menos de 13 todavía es óptimo, es mejor. Las maniobras de reclutamiento se han estudiado para ver, bueno, intentado mejorar la supervivencia de estos pacientes, pero no lo ha logrado. Entonces, hasta el momento solo se consideran como cuando hemos hecho todo lo anterior, tenemos a nuestra paciente, bueno, llevamos cuando se supone que hay reclutabilidad, cuando nosotros aumentamos el PIB y no aumenta la presión meseta, aquí podemos considerar maniobras de reclutabilidad. Y la saturación de oxígeno objetivo es igual o menor al 96%. Para la mayoría, entre 90 y 94 está bien, pero no se ha visto diferencia entre 90 y 96. Algunos dicen que entre 88 y 92, en los pacientes que tenemos riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, como en los pacientes con EPOC o otra neuropatía previa. Además del manejo del ventilador, debemos tener un manejo conservador de líquidos, porque, por ejemplo, si el paciente ya estaba predispuesto a falla cardíaca aguda, nosotros llevarlo a sobrecarga, entonces podemos ocasionar, además del síndrome respiratorio, un edema intersticial por líquidos y empeorar el estado de nuestro paciente. Después, la profilaxis para tromboembolismo venoso con heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas. Y cuando esas están contraindicadas, hay que usar las medidas de compresión venosa. Los corticosteroides se pueden usar en pacientes con SDRA grave, pero el beneficio depende de la etiología subyacente. No hay diferencia en la mortalidad cuando no se les selecciona a los pacientes, e incluso puede aumentar la mortalidad en pacientes como, por ejemplo, con influenza, que ya está bien demostrado. Al contrario, en pacientes que la causa es un traumatismo o cuando es por el postoperatorio. Si se llegan a usar, se deben de considerar de manera temprana y, como ya lo dije, en pacientes con SDRA grave o moderado y dentro de los primeros 14 días. Cuando el paciente está muy grave y no responde, considerar el ECMO. ¿Ya hasta aquí alguna duda? ¿Algo que nos quiera compartir? Bueno, ahorita creo que hasta eso va bien. De hecho, haces mucho énfasis en una cosa que pues para mí es fundamental sobre todo y que lo vi mucho pues con la pandemia, que es la cuestión de los manejos o de las protecciones pulmonares acerca del ventilador. Hay ciertos artículos, hay ciertas opiniones y que a lo mejor yo a veces sí comparto, que a veces por más beneficioso o buena sea la razón que tengamos que al iniciar la ventilación mecánica en un paciente con un SDRA grave, no deja de ser como tal una agresión al cuerpo y como tal el cuerpo pues entra en un desbalance entre lo que nosotros hacemos con la programación de la ventilación mecánica a la respuesta de lo que viene siendo el paciente. Como tal, sí, la cuestión del Billy para mí se me hace fundamental, que creo que está ahorita muy bien abordado.
sí hay que tocar alguno, bueno, falta ahí como que para entender muy bien lo del billing, sí hay que hablar de ciertas definiciones, como viene siendo lo que nosotros definimos como estrés y como el strength. Esto es fundamental pues para entender lo que viene siendo ahora sí que la movilidad o cómo se comporta nuestro parénquima pulmonar acerca de las presiones, de los volúmenes, de los PIPs que nosotros estamos programando. Para eso, pues también sí tenemos, o bueno, resumes bien lo que viene siendo la presencia de lo que nosotros conocemos como VIL, que el volutrauma, pues para hacer una definición como clara, es nada más el daño pulmonar que nosotros causamos por sobredistensión alveolar, que como tal se refiere también a la deformación de ese alveolo secundario al volumen que nosotros estamos instaurando. Evidentemente esto puede ser secundario a los volúmenes tidales elevados cuando no se tiene como tal cierta precaución. El atelectrauma pues también es el daño producido como tal a los alveolos, como tal también secundario a esa misma fuerza o a esas fuerzas de estiramiento que provocan la deformación en la misma. Hay otras pues como tal medidas que nosotros podemos usar para en contra o para prevenir tanto el atelectrauma, evidentemente en el volutrauma, es concentrarnos en nuestros volúmenes tidales que ya están bien demostrados, sobre todo en cuanto a nuestro peso predicho y sobre todo también las medidas protectoras del atelectrauma. Existen otras complicaciones como viene siendo el biotrauma, que pues esto se produce por secundario a lo que viene siendo la liberación de diferentes sustancias inflamatorias que como tal se dan debido a la respuesta que se tiene en nuestro organismo debido a la misma lesión mecánica. Digamos que esto se puede hablar muy bien acerca de cuál es el impacto que nosotros generamos de acuerdo a nuestra programación, que podemos incluso si tenemos un ventilador mal programado, podemos nosotros perpetuar ese proceso de inflamación, que es a lo que también ese concepto se conoce como tal el de biotrauma. Existen otros contextos como viene siendo el de miotrauma, que pues es como tal el que comentabas, y hacías énfasis en lo que viene siendo la relajación del paciente, porque el miotrauma es como tal las interacciones inadecuadas o digamos el desacoplamiento que se tiene entre el paciente y el ventilador mecánico, el cual pues puede generar o resultar en daños musculares e incluso en la pérdida de lo que viene siendo la capacidad para generar un esfuerzo a partir del diafragma. Eso sobre todo yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos cuando tenemos pacientes en piso o incluso en terapias, que sobre todo no protegemos como tal o a veces no tenemos esa precaución de mantener ahora sí que esa armonía de la interacción entre el paciente y el ventilador debido bueno, ustedes no sé si tengan acceso a ultrasonidos, pero sí, a mí me ha pasado mucho que pacientes de interconsultas de cirugía, de otros servicios, incluso de medicina interna, sí son pacientes que muy por lo regular sí tienen ya afectación a lo que viene siendo los músculos inspiratorios, sobre todo el más importante a nivel diafragmático. Y sobre todo esto en el contexto de pensar que nosotros tenemos que llevar a nuestro paciente hacia el retiro de la ventilación mecánica, donde prácticamente el diafragma juega un papel fundamental. En base a eso, como tal, ahorita más o menos acabando la clase, les puedo pasar unos artículos en cuanto a eso, que son unos artículos que dejan como que muy claro lo que vienen siendo las definiciones, el manejo y sobre todo que explican muy bien la interacción que nosotros tenemos que tener a corto plazo. Al final de cuentas, como les comentaba, para lo que viene siendo su bloque o sus preguntas del PUEM, en cuanto a SDRA, pues no hay como que mucho o muy avanzado en cuanto a las preguntas de ese examen, pero sí voy a tratar ahorita como tal, la parte de estar como que al pendiente de tu exposición, estar aportando un poquito más acerca de algunas cosas o artículos o material, digamos, didáctico para que a futuro ustedes también estén como tal o tengan también otra base en cuanto a artículos o material, como les decía, didáctico para continuar con lo de su práctica. Bueno, hasta ahorita pues creo que se me ha hecho como que lo más aplicable ahorita o lo que sí tenemos que hablar mucho acerca de la protección del paciente. Creo que ya
toda la experiencia que hemos tenido todos en COVID, pues ya sabemos algunas cosas básicas del manejo de la ventilación mecánica, pero sí quería hacer mucho énfasis en cuanto a la protección y los cuidados que tenemos que tener de los pacientes. Ahora, en cuanto a las medidas de reclutamiento, la verdad es que es un poco polémico mucho ese tema, debido a que hay bastante bibliografía que hace mucho énfasis en cuanto al manejo de las maniobras de reclutamiento. La verdad siento que sí están algo más satanizadas de lo que se podría hablar en cuanto a la realización, porque siento que el realizar las maniobras de reclutamiento sí te lleva cierto beneficio de tu paciente, pero es un beneficio temporal. La verdad es que en mi experiencia yo sí he realizado medidas de reclutamiento, pero solamente yo la verdad les recomendaría que sean en pacientes muy, muy, muy seleccionados, que sean en pacientes ahora sí como de última medida y que se pueda realizar. La verdad es de que hay varias técnicas. Creo que ahí, evidentemente, esa bibliografía que pones del Respiratory Care es uno de los artículos más completos que yo me he encontrado en cuanto a las maniobras de reclutamiento. Es un artículo de unas 20 páginas que sí les va a hablar de todas las maniobras de reclutamiento y cuáles han tenido una mejor respuesta que otras. Mi recomendación aquí sería como tal, sí que se las aprendan, realizar las que sepan hacer, porque la verdad es que es muy complejo la realización de las maniobras de reclutamiento y sí requiere mucha demanda, no nomás del médico, del residente, sino también del personal de enfermería incluso, o a veces de inhaloterapia. Entonces sí tiene que ser como que en pacientes muy seleccionados. Yo la verdad sí las he llegado a usar. Además de eso, pues igual las puedo pasar después también, aparte de ese artículo, hay otra bibliografía en algunas terapias que he estado, o que he tenido la suerte de estar, las del ABC o las del Juárez, la verdad es que sí son como que un poquito más a pro de la realización de, sobre todo en el Hospital Juárez, en las terapias, al realizar estas maniobras de reclutamiento, pero son en pacientes muy seleccionados. Entonces, la verdad, mi recomendación es realizarlas solamente en pacientes seleccionados, potencialmente reclutables, y que les puedan garantizar un seguimiento apropiado. La verdad es que les digo, el beneficio es temporal, no permanente, y sobre todo de que son muy demandantes ese tipo de maniobras, ¿sale? No sé si ahorita tengas algo más o puedas seguir tu exposición o hasta ahí. Alexis. Perdón, ya. Entonces, síndrome de estrés respiratorio, el paciente está insuficiente. No logra oxigenar por una alteración desde el alveolo hasta la membrana capilar. Está inflamado y esto a causa de una lesión, como ya lo mencioné, ¿cuáles son las causas principales? Pilar de tratamiento, la ventilación mecánica. Y con esto nosotros debemos de llevar unas metas de oxigenación. No se ha visto que sea mejor llevar a oxigenaciones arriba de 96. E incluso podemos tener unas metas de oxigenación un poco más bajas, desde 88 hasta 92, en los pacientes que ya tenían una insuficiencia respiratoria crónica. Pero bueno, nosotros cuando vamos a programar el volumen tidal de un paciente, inicialmente iniciamos con 8 mililitros por kilo de peso predicho y vamos a reducirlo poco a poco hasta llegar a 6. Pero siempre y cuando nosotros logremos nuestra saturación objetivo. Entonces, una vez tengamos la saturación objetivo con el volumen tidal, además tenemos que estar saturando el PIB. De manera inicial lo podemos dejar con base en la tabla de ArtsNet, que es nosotros cuánto FIO necesitamos inicialmente para llevar a la meta de saturación, y con base en esa FIO que requiere, es el PIB que le corresponde. Esta es una manera muy sencilla, pero no se ha demostrado que sea inferior a dejar un PIB de acuerdo a la distintibilidad del paciente.
Entonces, también nosotros lo podemos ir modificando, algunos dicen cada 15 minutos, cada 30 minutos, de dos en dos hacia la alza o a disminuirlo. Lo que uno de estos artículos del Critical Curve propone es que sea hacia la alza, que es mejor, de dos en dos, y con el objetivo de nosotros reducir la FIO a menos de 60%. Entonces, oxigenar al paciente principalmente con PIP. Entonces, esos son como los pilares de la ventilación mecánica, ya lo recalcó el doctor, y lo que les comentaba, los líquidos, los corticoides y el prevenir de trombosis venosa. La mortalidad es alta, varía alrededor del 44% en ensayos clínicos, y el 9 a 15% es por causas respiratorias, el 85 al 91% es por causas extrapulmonares, por respuesta inflamatoria sistémica, el paciente se empieza a chocar, lesión renal aguda y coagulación intravascular diseminada. Estas dos últimas son las dos principales complicaciones. Los supervivientes, la mayoría tiene pruebas de función respiratoria normales. Pueden cursar con disminución de la DLCO, o sea, el paciente es restrictivo. Los pacientes por el uso prolongado de ventilación mecánica pueden entrar en emaciación muscular, después cursar con debilidad persistente, y esto les causa menos tolerancia al ejercicio y disminución de su calidad de vida. Hay una alta morbilidad psiquiátrica y se ha observado que el 40% de los pacientes que cursan con SDRA pierden su empleo en 12 meses. Entonces, está grave. Doc, eso es todo lo que traigo, lo traté de hacer muy resumido. Ok, muy bien, sí, creo que también igual hacer mucho énfasis en lo que viene siendo las maniobras en cuanto al manejo de la ventilación mecánica, aunque ahorita les quería comentar, mucho también es el manejo de la terapia hídrica, sobre todo también de que sí bueno, para mí se me hace fundamental para evitar cierto grado de complicaciones a nivel renal. La verdad es que creo que ustedes ya tienen cierto grado de experiencia aplicando el manejo del ultrasonido, sobre todo en los protocolos VEXUS en cuanto a respuesta a volumen. Entonces, también creo que es algo muy fundamental que nosotros tenemos que tener. En cuanto al manejo de la tromboprofilaxis, la verdad es de que eso se los voy a dar ahorita en TEP, porque la verdad es que es muy variable. Existen ya muchas escalas en cuanto al manejo de ese tipo de pacientes, sobre todo algo que yo veo mucho en la clínica, que son los pacientes oncológicos, que también tienen sus particularidades especiales, sobre todo cuando llega en cuanto al manejo de la ventilación mecánica. El estado nutricional también es algo muy, muy, muy importante, y sobre todo los estados de recuperación. Sobre todo creo que en el contexto de que en un servicio de medicina interna, pues también me parece importante, no nomás el abordaje, que creo que ahorita lo esté bien, en cuanto al manejo de la ventilación mecánica. Algo de lo que yo suelo decirles mucho cuando vienen para acá, o sobre todo a los servicios de medicina interna, es que nosotros o acá en la raza sí me topo con muchas interconsultas en cuanto al cuál es el manejo postoperatorio de los pacientes que ya les retiraron la ventilación mecánica o que se encuentran en un proceso de retiro o posoperatorios. Entonces, también esas maniobras de rehabilitación pulmonar, sobre todo en esos pacientes, también llegan a ser incluso importantes. Para eso también creo que recalcar para ustedes, eso también bibliografía que, bueno, que me había comentado más o menos el objetivo. La verdad es que al final, como les decía, para PUEM, no hay muchas preguntas relacionadas en cuanto al manejo de la ventilación mecánica. Nada más sí les doy el consejo de que ahorita pues nos basamos mucho en las definiciones de CDRA de Berlín, pero de hecho yo en mi poem, incluso en mi examen de consejo, que la verdad no sé por qué, pero sí llegan a preguntar criterios de Murray, de CDRA, entonces ya son bastante, pues como tal, ya son un poquito más del pasado, incluso ya a veces no se llegan a utilizar, pero
hay que recordar que a veces el POEM es muy engañoso en cuanto a la situación de la actualización. Entonces, para cuestión de que les vaya bien, sí les recomiendo que se aprendan porque hay preguntas donde les piden ciertos puntajes en cuanto a la escala de Murray y va más allegado a eso. Pues no estoy como tan de acuerdo, pero pues es algo que todavía carece ese examen un poquito más de actualización. Eh, algo más ahorita, también ahorita les voy a pasar algo de material, digo, la verdad es que en cuestiones de su servicio de medicina interna, creo que hay algunos temas que no creo que alcancemos a valorarlos aquí, pero que creo que sí son bastante importantes para ustedes, sobre todo la valoración preoperatoria de los pacientes con neumopatía. Creo que ustedes pues ya tienen como tal un punto de vista muy amplio en cuanto viene siendo la valoración preoperatoria, pero sobre todo si nosotros a veces nos manejamos en ciertas patologías, sobre todo asma, EPOC, en manejo de enfermedades intersticiales, que sí tiene, digamos, sus bemoles o sus situaciones especiales que me gustaría que ustedes pues ya también manejaran. Creo que a algunos de ustedes ya se los llegué a pasar. Incluso hay algunas definiciones que se llegan a manejar en cuanto a los pacientes de neumópatas con algún tipo de complicación y pues definiciones de algunas complicaciones, como si hay una definición muy particular para catalogar a un paciente como con neumonía posoperatoria o con insuficiencia respiratoria posoperatoria. Entonces también es material que les voy a pasar porque creo que no vamos a alcanzar aquí. También una cuestión importante va a ser el manejo de los pacientes posoperados, sobre todo también a nivel torácico, que creo que también en algún momento de su práctica como medicina interna, pues les va a llegar a tocar incluso hacer una valoración o realizar el manejo posoperatorio de este tipo de pacientes, ¿sale? Entonces, va a ser cuestiones que les voy a pasar para complementar todo lo que viene siendo la plática, ¿sale? Eh, pues no sé si tengan alguna duda ahorita. El auditorio no. Doc, ¿usted calcula, ajusta el PIB con base en la distensibilidad? Es la pregunta. Sí, una de las maneras que uso es de cuerda de extensibilidad, pero sí, hasta ahorita lo que más se ha comprobado y lo que viene siendo como que más afina lo que viene siendo manejos de pacientes fuera de la terapia, sobre todo viene siendo las tablas del ARSNet, que sí son como ahorita lo menos invasivo y un poquito lo más exacto y aceptado. Todavía cuando yo todavía era residente, pues se consideraba mucho hacer que la forma más particular de la medición del PIB habría sido a partir del estudio de la tomografía con impedancia, pero evidentemente son estudios que nosotros carecemos, pero ya ahorita está saliendo mucha bibliografía en donde también ya la ponen un poquito en duda. Lamentablemente ahorita la cuestión de la ventilación mecánica, yo la veo como que ya se estaba estableciendo ciertas cosas, pero pues lamentablemente por cuestiones de pandemia, una de las cosas es de que se comenzó a estudiar mucho acerca del manejo de los pacientes con SDRA y se llegaron a unas conclusiones muy buenas, pero algunas cuestiones que ya se tenían como tal establecidas, pues ya se están poniendo en duda. Entonces yo creo que sí estamos en un buen momento donde se va a sacar un poquito más acerca de la bibliografía y pues hay algunas cosas donde también ya se van a comprobar que no. Sí, pero yo hasta ahorita uso solamente cuestiones de distensibilidad y manejo con tablas de ARSNet, ¿sale? Eh, ¿Algo más? Para esa pregunta, y yo creo que sería mejor distensibilidad porque las tablas de ARNet, es cierto que en SDRA necesitamos pips alto, pero creo que se van demasiado. Aunque la desventaja por las distensibilidades es que vamos a llegar, podemos tardarnos en llegar a ese PIB mientras hacemos las maniobras. Pero bueno, algo aquí es que si nosotros tenemos presión esofágica, ahí sí no creo que haya duda, porque el cálculo de la extensibilidad es volumen tidal entre el driving pressure. Y en driving pressure necesitamos la presión meseta y el PIB que tengamos. La presión meseta es un estimado que nosotros podemos hacer mediante la maniobra de inspiración. Pero está
está sobreestimada en pacientes obesos y en una gran cantidad de pacientes. Así, nosotros tenemos otra patología, lo tenemos con un tubo nuclear, lo que sea, esta presión se va a ver afectada. Cosa que no cuando tengamos el balón esofágico. Entonces, no sé, creo que sí sería mejor si tenemos presión con balón esofágico. Si no, podemos considerar orar. Sí, sí, de acuerdo, te digo, es mucho de, sobre todo la dependencia donde tú estés o sobre todo de la situación, porque también hay que tomar en cuenta, sobre todo en el manejo de PIP, a veces cuestiones también propias del paciente, como vienen siendo pacientes con ya antecedente de algún tipo de cardiopatía, sobre todo yo me voy con mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que tengan, que es algo que yo veo mucho, pacientes con datos de hipertensión pulmonar o incluso pacientes ya con algún tipo de trastorno a nivel del ventrículo derecho. Entonces, todo eso es de acuerdo. Sí, yo por lo regular sí uso sobre todo las de distensibilidad, como les decía, sí son muy demandantes esas tipo de terapias, pero yo lo uso en pacientes como como un poquito más seleccionados y viendo como todo el contexto de los pacientes. Sobre todo yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes con datos de cardiopatía y algo también que donde yo me voy con mucho cuidado son pacientes con algún tipo de antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva y sobre todo cuando son pacientes ya de larga evolución. Lamentablemente hay pacientes que nosotros sobre todo no llevan un adecuado control y solamente llevan un tipo de radiografía, pero a veces la radiografía tiene una baja sensibilidad en cuanto a detectar algún tipo de daño estructural, en cuanto viene siendo lo del parénquima pulmonar, que es algo que vamos a ver mañana en cuanto a neumotórax, pacientes con presencia de bulas, con algún tipo de quiste que requieran o datos ya de enfisema pulmonar que requieran manejo de ventilación mecánica, la verdad es de que también son pacientes muy delicados donde ante cualquier cambio de presión, incluso ante la realización de una maniobra de Valsalva, sí pueden presentar la ruptura de alguna de estas estructuras y presentar los datos de fuga aérea o incluso neumotórax. Y eso se ve incluso con PIPs bajos. Entonces, por eso les comento, son pacientes muy seleccionados y sí, voy más de acuerdo contigo. Si tienen la bendición de tener las mediciones con el balón esofágico, sí usen las que sería lo fundamental como para llevar una adecuada protección del paciente. ¿Sale? Sí. Y recuerden, no, vamos a empezar a bajar el PIB hasta que tengamos una FIO2 menor a 60. Cuando es mayor a 60 hay que tratar de mejorarla con el aumento de PIB. Ok, de acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Cuando tienes FIO2 altas y PIB alta, todos podemos aumentar la PIB hasta que, pero cuidando la presión meseta. O sea, cuando llegas a una presión meseta arriba de 30, parece ser ya tu límite, porque tenemos el riesgo de barotrauma. Entonces, si aún así nosotros no logramos la saturación objetivo, tenemos otras medidas. Hablando de ventilador, es pronar al paciente, vigilar que esté sincrónico, vigilar los volúmenes, todo podemos un poco más. Si no, todavía la parálisis, titular se la baja. También se hace como cuando se aumenta la PIP nodo, de cada 15 o 20 o 30 minutos se va bajando de 2 en 2. Cuando se titula la baja, es pregunta. Sí, más o menos la reducción sí viene siendo de cada 15 a 30 minutos. Como tal, la reducción, ya una vez de que alcanzas como tal tu PIPO-PIM, realizas tu maniobra de reclutamiento y en cuanto alcanzas esos niveles, sí ahora sí que el nivel de titulación o regresión de la maniobra sí viene siendo con intervalos de 15 a 20 minutos. Ahora, en la maniobra de reclutamiento, ¿qué tanto se recomienda esperar para volver a hacer otro aumento de PIB? Más o menos es de 5 a 10 minutos. Yo me espero sobre todo 5 minutos y sobre todo en ese tiempo que yo realizo el aumento de PIB buscando la PIB ideal, sí estoy realizando como tal la determinación de de mis parámetros de protección pulmonar, que también dentro de la maniobra de distensibilidad, sí es algo muy importante y que te denotan mucho
estar tomándolas en cuenta para no sobrepasarte y que comiencen a verle ese tipo de alteraciones o complicaciones, ¿sale? Entonces, sobre todo en ese tipo de pacientes que sí se tienen que ir con mucho cuidado. Ahora, bueno, no sé si tengan algo más que comentar de eso. Mitch. Doc, no nos puede acompañar, pero aquí vamos a celebrar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo está? Qué milagro. Gusto de Bien, saber de ¿y usted. tú? Pues ¿Cómo bien, estás? aquí ya, un poquito ya más abocado a lo que viene siendo ya la práctica. Digo, me hubiera gustado estar ahí con ustedes, pero sí han dado ahorita No, un no poquito te más preocupes. de ocupado y Gracias, ahorita en mis vacaciones. gracias a ti por prestarnos tu tiempo y apoyarnos en esta coordinación de clases. De verdad es muy, muy valioso para nosotros. Estuve escuchando todos los comentarios y no, gracias por tu tiempo, Omar. Me da mucho gusto, bueno, más que verte, saludarte y aquí andamos a la orden. Sí, mucho gusto. La verdad es de que sí, me ha gustado un poquito más el desempeño de los residentes que he alcanzado a conocer acá. Bueno, ya le habrán comentado que pues ando casi cubriendo todos los turnos, entonces ahorita he andado así como ocupado. Pero sí, de hecho cualquier cosita sí trato ahorita de involucrarme un poquito más, por eso yo sé que esto como es a finales de PUEM o pues prácticamente es como un temario muy poco, pero pues tratar de apoyarlos en cuanto al manejo de, les digo, de bibliografía o cualquier tipo de duda que tengan. Igual en cuanto, sobre todo ya ahorita que estoy en cuanto al manejo de los pacientes de la clínica de oncología de nosotros, pues también si llega a haber algún tipo de duda, algún tipo de cuestión, pues yo con mucho gusto y teniendo mucho aprecio a usted y pues sobre todo le digo a los residentes que he alcanzado a conocer, pues sí, yo estoy muy dispuesto y sobre todo muy contento de poderlos apoyar. Muchas gracias, Omar. Sí, de hecho, sí me han platicado mucho de que los apoyas mucho, que estás muy interesado en enseñarles. Y bueno, pues te lo agradezco mucho. Pues ahí nos vamos a estar viendo, amigo. Sí, muchas gracias. Igual el día de mañana creo que toca como tal neumotórax. Ya les pasé una bibliografía. La verdad es que en cuanto al manejo del neumotórax, ahorita les pasé algunos artículos de revisión. Eh, para fortuna de ustedes, pues se acaban de actualizar un poquito más lo que vienen siendo algunas guías que ya tenían bastante tiempo de no actualizarse en cuanto al manejo de neumotórax. Ya se las pasé. Espero que pues, les puedan dar una revisada. Solamente el primer capítulo en cuanto al manejo de neumotórax. Y sobre todo lo vemos el día de mañana. No sé, igual, les voy a pasar algo de bibliografía, sobre todo para el manejo de colocación de sondas y sobre todo de catéteres pleurales, pues para que se apoyen un poquito más en cuanto a esa experiencia que siempre he estado como de acuerdo, de que pues también creo que deberían de tener un poquito más de participación. La verdad es que acá no tuve mucho la oportunidad porque no abundan como mucho los procedimientos y creo que allá en el hospital, en su centro médico, pues también yo creo que también ya hay neumólogos que a veces les pueden quitar esos procedimientos, pero también con el gusto de igual de apoyarlos en esa cuestión. En cuanto al manejo de derrame pleural, pues ya esa clase yo se las daré el día viernes, sobre todo actualizando ya toda la cuestión. La verdad es de que sí es un tema amplio, pero tratando de resumirlo todo para apoyarlos. Súper, Omar, ¿Vale? muchas gracias. Oye, ¿tienes mi teléfono? No, creo que sí lo tengo, pero no sé si esté el actualizado. Pero igual, cualquier cosita les dejo mi número. No sé si lo quieren apuntar. Yo Eh, tengo un número tuyo, no sé si sea ese. sí, Yo no he debe de ser. cambiado teléfono desde hace 15 años, entonces es mi mismo Ah, número. entonces yo creo que sí debe ser ese. De todas formas, estamos en contacto. Cualquier cosita o duda, pues aquí estoy a sus órdenes. ¿Sale? Tengo uno que termina en 5381. Sí, es ese. Listo, gracias. Bueno, el día de mañana los veo y pues mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias, Omar, cuídate. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Omar fue mi R1.